La pirámide alimentaria, cómo está diseñada, literalmente es una de las mayores estafas y engaños y mitos que puedan existir sobre la alimentación. ¿Cuál es el problema? Que estos productos que son integrales son tan insípidos, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es llenarlo de azúcar. Pero eso sí, déjame decirte que tienes la responsabilidad y la obligación, 1, de escuchar, 2, de testear y 3, de analizar. Hay gente deportista que yo digo, o sea, te estás matando a hacer deporte, a entrenar todos los días y luego te estás metiendo ahí bebidas cero, que no te imaginas cómo eso es para el cuerpo. Siento realmente que estamos en una tercera guerra mundial. Bienvenidos chicos, bienvenidos a Salud Poco Convencional, bienvenidos a este tercer episodio y antes de empezar en materia, que hoy tenemos un tema súper interesante, tengo que contaros varias cositas. En primer lugar, Jessica, y para todos los oyentes y los que nos estéis viendo por YouTube y por todas las plataformas, he decidido llamar finalmente al podcast Salud Poco Convencional. Jessica, ¿qué te ha parecido la elección del nombre? A ver, a mí me parece un nombre pues bastante peculiar, ¿no? O sea, al final es como, vale, salud poco convencional. Es como, a mí ya sabes, yo te dije lo que pensaba sobre el nombre, que a mí como un nombre con un poco, que es como una palabra así un poco negativa, como que en verdad no me convencía mucho, pero es que al final de los temas que has tratado aquí en el podcast y al menos de lo que vamos a tratar ahora y de lo que tratamos en los otros dos, pues no es salud que tú veas a todo el mundo teniendo, así que al final pues tiene sentido, la verdad. Exacto, Salud Poco Convencional, chicos, he decidido llamarle así al podcast porque básicamente los temas que vamos a tratar aquí realmente suelen ser muy poco convencionales allí fuera y de hecho cuando justamente se hablan de estos temas entre la gente pues suele ser poco común, poco convencional o incluso poco entendible, ¿no? Así que ese es el primer punto que quería trataros. 2 puntitos más antes de entrar en materia, Jessica. En segundo lugar, cuéntanos, ¿te vas a quedar al final a decidirte? ¿Te has decidido para quedarte aquí en Cangas, en Galicia? ¿Estás pensando a punto de mudarte? Porque tenemos que darle una explicación a la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo. ¿Qué haces otra vez aquí en el tercer episodio? Jessica, a ver, cuéntanos. Sí, a ver, jope, es como que me da emoción, ¿no? Un poco. He tenido la oportunidad de venir aquí, pues gracias a Gym Sailor, que son nuestro sponsor, por decirlo de alguna manera, que gracias a ellos también pues pudimos conocer a todo el grupo, que también yo conocí a la gracias a ellos. Y pues nada, pues la verdad es que es un sitio que me encanta, es un sitio que vibra mucho conmigo. Y igual que le he dado oportunidades pues, a otros sitios para saber si vivir ahí o no vivir, pues ahora mismo me apetece estar una temporada aquí, me apetece estar en Galicia una temporada. Es un sitio que me gusta mucho, encima lo que más me encanta es el clima, que parece que estemos en verano, o sea, es una pasada. Así que bueno, pues voy a volver a Barcelona a recoger mis cosas y eso y me voy a venir aquí una temporada. Tengo muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. ¡Oh, sí! Un aplauso, por favor. Así que he decidido, chicos, Salud Poco Convencional, hemos decidido que invitar a Jessica que formes parte de este proyecto como colaboradora mientras te decides si pasar a vivir aquí, si pasar a finalmente te instalas aquí. Pues bueno, invitarte y que al final vamos a estar trayendo personas que vibren con el mensaje que queremos lanzar y tú eres una de ellas, así que todo lo que podamos tenerte aquí con nosotros y que puedas ayudar a ese mensaje, incluso ayudando de una manera pues también a la gente que te sigue, pues es una manera pues de que vengan a este canal, a este podcast, a que te escuchen un poquito más, sea como colaboradora o como invitada. Así que Jessica, bienvenida y de nuevo a Salud Poco Convencional, al tercer episodio. Gracias. Y antes de empezar en materia, Jessica, a mí me gustaría recalcar una cosa, y es que en el segundo podcast tuvimos una charla y un buen podcast, temas muy interesantes. Y dentro de ese podcast dije algo que quizás se pudo malentender y que quiero recalcar. Y es que en una parte, al principio del podcast, digo que detrás de cada aprendizaje suele haber sufrimiento. Y quiero recalcar esto, el mensaje de lo que quise decir realmente con esto. No detrás de cada aprendizaje hay sufrimiento, porque hay muchas maneras de aprender. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo con un libro y te está dejando el autor las mejores enseñanzas, realmente tú estás aprendiendo sin que haya ningún tipo de sufrimiento. O cuando aprendes, por ejemplo, desde divertirte o desde cuando hay una lección divertida o algo relacionado con el amor, por ejemplo, ¿no? Con la pasión. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay muchas maneras de aprender y no todas van ligadas con el sufrimiento. Yo lo que quise decir es que muchas veces cuando hay sufrimiento, realmente el mensaje muchas veces suele calar más.
¿Por qué? Porque suele ser insistente. Es decir, que hasta que no soluciones esa parte de sufrimiento que constantemente llega a tu vida, es como que hasta que no te cale bien el aprendizaje, realmente no solemos aprender. Esto es lo que quise decir, quería recalcarlo, porque según lo escuché me rechinchinó un poquito el oído y dije, bueno, pues lo voy a recalcar. Así que bueno, Jessica, cuéntanos, ya que estás hoy como colaboradora, vamos a hablar de qué, Jessica, cuéntanos, a ver. Pues, a ver, queríamos hablar un poco de lo que consumimos hoy en día, de esos alimentos que mucha gente los ve como saludables, pero que realmente no lo son. Y sobre todo, a mí esto me recuerda mucho a cuando yo empecé en el gimnasio, que yo recuerdo que por aquel entonces tendría pues unos 17, 18 años, que se llevaba mucho todo el mundo del fitness, la comida fitness, y bueno, que hoy en día sigue estando, que yo creía que en ese momento era saludable, que yo misma la consumía y la he consumido durante muchos años, y que cuando realmente te interesas por la nutrición y por la salud, te das cuenta de que no es tan saludable como dicen. Que, bueno, no sé si quieres entrar ya en materia, pero... Sí, vamos vale. para adentro, Jessica. Pero es como que, por un lado, estamos entrenando, estamos yendo al gimnasio, estamos teniendo unos hábitos increíbles para tener una buena salud, pero luego, por otro lado, nos están vendiendo unos productos, en este caso vamos a llamarlos fitness, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, fit, que lo llama todo el mundo así, y realmente eso nos está empeorando la salud. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que vayan al gimnasio siempre, que sean súper constantes, súper buenos atletas, pero que por otro lado su alimentación sea con esos productos que no se están dando cuenta de que son perjudiciales para su salud? O sea que hoy vamos a ver 10 alimentos saludables o aparentemente saludables, entiéndase saludables como fitness, sí, que realmente la gente no debería de consumir, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a distribuir este podcast? Vas a comentar 5 y yo voy a comentar otros 5. Vale. Mientras tú vas comentando uno, lo vamos intercalando y cada uno va dando su punto de vista. Si en este caso, cuando yo comparta algo, tú quieres añadir algo, bienvenido sea, y viceversa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues como eres la invitada, Jessica, empiezas tú con el punto número 1. Vale. Pero antes de empezar con el punto número 1, a mí me encantaría recalcar esto, porque muchas veces se habla de salud y se habla de que sí, realmente debemos de comer de manera saludable, debemos de tener cuidado con lo que llevamos a nuestro cuerpo, de que debemos entrenar, pero realmente voy a intentar bajarlo un poquito a tierra sin que suene conspiranoico. Sinceramente, como yo lo pienso. Y vale, sí. Al final, con este tema, nosotros no queremos posicionar ni mucho menos, y de hecho nuestra posición no es como talibanes, pero sí que queremos que muchas veces hay que entender el mensaje y hay que llevarlo a este punto. Lo que te voy a comentar, que es así realmente como yo lo siento, y si ahora nos quieres compartir, si tú lo sientes así, Jessica, el mundo en el que vivimos. Yo siento realmente que estamos en una tercera guerra mundial. Siento que estamos viviendo realmente la tercera guerra mundial. Cuando a la gente se le viene a la cabeza la guerra mundial, se le viene pues bombas o aviones cayendo sobre Berlín o no sé, se le viene una imagen que es lo que hemos estudiado en los libros. Y esto ha pasado así realmente, pero las guerras, al igual que como todo, ha cambiado. Y las guerras hoy en día son incluso más mortales. ¿Por qué? Porque son silenciosas. No nos enteramos. Entonces, al final esto convierte a todo lo que el sistema en el que vivimos, aunque la comida realmente tú la puedes utilizar como tu medicina o realmente como tu veneno, es decir, que te mate a ti. Y estos temas que te vamos a comentar no es que nos hayamos levantado inspirados esta mañana, sino que al final nosotros llevamos casi 10 años en el sector, cada uno, hemos probado un montón de cosas, hemos entrenado a un montón de gente, hemos leído muchísimas cosas, y nosotros lo que te vamos a compartir hoy aquí realmente es para que tú aprendas y tú testes. De hecho, te digo una cosa, no te creas absolutamente nada de lo que digamos hoy aquí, no te lo creas. De hecho, es que según estés viendo y escuchando esto, piensa que hay dos personas que simplemente te están dando un punto de vista con el que han pasado estos años, el prisma de vida con el que ven la salud. Pero eso sí, déjame decirte que tienes la responsabilidad y la obligación, 1, de escuchar, 2, de testear y 3, de analizar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que tú te estás llevando a tu boca, lo que tú te estás llevando para dentro de tu cuerpo, realmente es tu obligación. Por mucho que te digan los médicos, por mucho que te diga la Organización Mundial de la Salud, al final la última decisión de llevarte eso a la boca es tuya.
y nada más que tuya, porque nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Datos que te puedan interesar. Lo estábamos escuchando justo antes. A mí ahí sí nos ha explotado la cabeza al escucharlo. Dicen que 2 de cada 3 personas van a llegar a tener cáncer dentro de unos próximos años y que la diabetes se ha llegado a multiplicar por 10. ¿Qué pasa? Que cuando escuchamos estos datos parece que no los tenemos a tierra, ¿verdad? Pero cada día, no sé, a ti, Jessica, a mí me llega más información y más casos de personas que son diabéticas tipo 2, que tienen cáncer y que todos estos problemas de salud que están agravando y que nos están llevando a estos puntos. ¿Qué pasa? Que la sensación, muchas veces quizás no tengamos esa sensación porque es muy lenta, pero que sea muy lenta no significa que sea, en este caso, digamos, es como el ejemplo de lo de la gota, Sí. ¿conoces lo de la Sí. gota del agua china? La tortura de la gota. Es literalmente una tortura, que es lo que está pasando. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de, imagínate el cuentagotas, una piscina, un cuentagotas, aparentemente cuando tú vas echando gota a gota, no llena una piscina, pero un cuentagotas sin parar acaba derramando incluso una piscina. Así que esto es un poquito para poner a la gente en situación, Jessica, para que sigamos en el punto en el que estamos. Y para terminar, y antes de empezar, me encantaría contar una historia. La historia es, hay un libro muy famoso que no recuerdo su nombre, está en inglés, y básicamente trata de un chico al que le detectaron cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque fumaba, había pasado toda su vida fumando, y básicamente a esta persona le dieron 3 meses de vida. En esos 3 meses de vida, imagínate, pues cómo empieza a actuar esta persona, pues a hacer su testamento, a despedirse de las personas, las herencias, etcétera, etcétera. Cuando llega estos 3 meses, esa persona había podido escribir un libro donde había podido dejar pues, un mensaje y donde había podido contar su historia y su experiencia. El libro es famoso por el final, por cómo termina, ¿no? El libro dice, es un mensaje para la gente fumadora, en el que el final literalmente es algo parecido a: deja de fumar porque tarde o temprano lo tendrás que hacer. Tendrás que dejar de fumar porque lo haces por tu propia elección o un cáncer de pulmón te hará dejar de fumar, como fue en mi caso. ¿Qué te quiero decir con esto y por qué te cuento esta historia, Jessica? Porque básicamente es lo que nos pasa con la salud. Tarde o temprano o nos ponemos manos a la obra con nuestra salud o se tendrá que poner un médico manos a la obra. Es decir, que tarde o temprano, de manera obligatoria, nos tendremos que poner con nuestra salud. Así que yo invito a la gente a que se ponga las pilas desde hoy mismo. Sí, si me repites decir una cosa, yo al final, cuando decíamos esto de que no queríamos parecer como conspiranoicos y tal, yo al final lo que pienso con esto es que yo estoy hablando con la Jessica que empezó a entrenar. Es decir, yo quiero pensar que aquellas personas que están detrás de este vídeo, que nos están viendo, que nos están escuchando, es esa Jessica. Es como un mensaje que yo le quiero enviar a esa Jessica de todo lo que yo he aprendido durante estos años. Es decir, jope, pues me gustaría haberlo sabido antes, porque me podría haber ahorrado mucho tiempo y, bueno, sobre todo mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo saber haberle añadido, o sea, haberle dado a mi cuerpo realmente cosas saludables y haberme ahorrado haber ingerido ciertas cosas. Totalmente. Yo creo que es lo mejor, la posición en la que estar, que es siempre hablarle a esa Jessica de hace 5 o 6 años o hablarle a esa Laia de hace 5 o 6 años, porque cuántas cosas nos habríamos ahorrado, cuántos malestares, cuánta mala sensación y cuántos días con baja energía y cuánta inflamación nos podríamos haber ahorrado, ¿no? Así que, Jessica, empieza si quieres tú con tu primer punto. ¿Cuál es ese primer alimento para ti saludable que la gente debería de intentar dejar consumir o no consumir casi nada o nada en su día a día? Vale, pues yo lo primero que quiero hablar es de las bebidas cero, que mucha gente dice, oye, pues mira, yo soy diabético, o estoy a dieta, o es que estoy intentando consumir menos calorías porque quiero bajar de peso, tal, y lo que hacen es, pues la gente, los dietistas, incluso médicos, lo que hacen es recetar bebidas cero, es decir, Coca-Cola cero, Fanta, incluso bebidas Monsters, Red Bull, o sea, bebidas con cafeína, que la gente las consume en el gimnasio y es como algo súper normal, como quien se toma un café solo, pues es eso mismo, y están bebiendo bebidas que lo primero que es que son pues malísimas para el cuerpo por todos los ingredientes que llevan, pero es que además si le añades que son cero, o sea, es peor todavía, porque si el único producto, por decirlo de alguna manera, que lleva es el azúcar, que aunque sea procesado sería como que viene de algo natural, pero es que encima le quitas el azúcar y lo que estás haciendo es añadirle edulcorante, que es algo químico,
O sea, y o sea, lo tenemos como algo súper normal, como, estoy haciendo dieta, cero, no, Coca-Cola, cero, no sé qué. O sea, yo lo veo, o sea, increíble. Y gente deportista, que yo digo, o sea, te estás matando a hacer deporte, a entrenar todos los días, y luego te estás metiendo ahí bebidas cero, que no te imaginas cómo eso es para el cuerpo. Incluso en un estudio de edulcorantes que vi, decían que muchos de esos edulcorantes que habían encontrado, antes de hacerse como si fuesen edulcorantes, habían sido producidos para hacerse como insecticidas. Sí. Exacto, o sea, eran insecticidas, pero que como no daba resultado pues para matar a las moscas o no funcionaba, o había otro que era mejor, y se dieron cuenta de que era dulce porque al final era porque atraía a las moscas y a los mosquitos, ese dulce los atraía, sí. Pues los utilizaron para meterlos en los alimentos. O sea, algo que ha sido pensado para hacer un insecticida, después nos lo están metiendo a nosotros en la comida. O sea, es químico, y además esos edulcorantes también son tóxicos para nosotros, y ya no solo para nosotros, sino para nuestras neuronas también. Es un neurotóxico también. De hecho, mira, si quieres, vamos a bajarlo a tierra para la gente. ¿Cómo te sientes después de tomar un cero, un Monster cero? ¿Cómo te sientes después de tomar una Coca-Cola cero? No sé si te ha pasado, porque nosotros lo hemos consumido alguna vez, este tipo de bebidas, y no te sientes súper hinchada, súper dilatada. ¿No te has sentido así después de tomarla? Sí, lo que pasa que también es cierto que ahora mismo no sabría decirte si es bien por los gases que tiene también esas bebidas. Sí. Pero en sí a mí los edulcorantes no me sientan bien, o sea, yo lo noto enseguida, aparte del sabor, no me sientan bien, o sea, y sí que es verdad que me siento más dilatada. Mira, hay varios estudios, Jessica, esto lo comenté en mi primer libro, que hablaban de que los edulcorantes, claro, si tú vas a la información nutricional, por ejemplo, de una bebida cero o de una Coca-Cola cero, realmente ves en la etiqueta que te pone que tiene 0 calorías, y realmente tiene 0 calorías. Sí. Ahora, una cosa es que tenga 0 calorías, y otra cosa es cómo responda químicamente y hormonalmente tu cuerpo a eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo una hermana que es diabética, tipo 1. La detectaron diabetes con 3-4 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo a mi hermana he podido ver cómo ella tomaba este tipo de bebidas, cómo era su reacción con los niveles de glucosa, testearlo con lo que decían los estudios, que ahora te lo voy a comentar, y ver cómo era el resultado. ¿Qué dicen estos estudios? Que tú, independientemente de que tengan 0 calorías, tu cuerpo, esos edulcorantes están tan bien diseñados que al tener ese dulzor, tu cuerpo lo percibe como algo dulce. ¿Qué es lo que hace? Se dispara la insulina. Entonces, cuando se dispara la insulina, tu cuerpo responde como si realmente llevase azúcar. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo lo he visto reflejado en mi hermana. Sí. Es decir, mi hermana tomaba esa bebida cero. Los diabéticos utilizan un aparato que mide la glucosa en sangre, y directamente no haber tomado nada a mi hermana y ver cómo eso hacía que mi hermana viese la glucosa más alta en sangre. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no lleven calorías no significa que no estén, por ejemplo, pues activando pues, la insulina, y que mucha gente las toma en ayunas. Yo lo he visto a un montón de gente en el sector del fitness, y a un montón de gente que, ostras, hago ayunas, pero bueno, el Monster no rompe el ayuno. Ostras, mira cómo responde tu cuerpo y compruébalo con un aparato de glucosa. Sí, sí. Entonces, independientemente de esto, se ha visto, y muchas veces se dice que hasta son 20, el azúcar y los edulcorantes pueden llegar a ser muchísimo más adictivos que otras sustancias, por ejemplo, como la cocaína. Entonces, para que la gente lo tenga en cuenta, sin tener en cuenta pues todo esto, lo que genera la flora intestinal, lo que genera tu sistema digestivo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es que además incluso nos puede afectar hasta hormonalmente. Entonces, claro, o sea, jope, hasta que, bueno, es que no sé, o sea, al final es lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, a mí me impacta mucho ver eso en los gimnasios. O sea, es lo que más me impacta, porque aún tú lo ves a gente que está en bares y dices, bueno, pues la gente que está en los bares, pues es normal que consuma esas cosas, ¿no? Es como, bueno, pues vas a un bar, pues normalmente lo que se consume es ese tipo de cosas. Es muy raro ver a una persona con una botella de agua, pero que las hay, pero pocas. Pero lo que me extraña mucho es ver en un gimnasio eso, o en los parques de calistenia, o en los parques de skate. O sea, en cualquier sitio que vas a gente haciendo deporte, están tomando bebidas azucaradas, edulcoradas o con cafeína, o con muchos gramos de cafeína, porque una cosa es que te tomes un café solo, X gramos de cafeína al día, pero se excede de estas cosas. Lo que pasa es la inconsciencia, Jessica. La gente no lo sabe. Y la información que le suele llegar a la gente es contraria. Es decir, es normal que tú veas
que tú veas hoy en día las redes sociales han dado mucho poder a muchas personas, pues bueno, que al final es un copia y pega. Ostras, he visto en una persona que dice que tomar el Monster Cero, la Coca-Cola Cero, no me rompe el ayuno, Claro. y tiene 0 calorías, pues al final lo calco y ya está. O me quedo con la idea simplista de, ostras, no tiene calorías, entonces, pues, de hecho, estas semanas atrás ha habido un tema muy polémico, un podcast que tiene un chico que trajo una chica nutricionista, y la chica nutricionista básicamente decía el mensaje, muy en resumidas cuentas, que el cuerpo no era una calculadora. Es decir, que no tenía sentido, en la mayoría de los casos, contar calorías. Claro, pues le han caído unos palos increíbles. Pero luego están las otras personas que lo defienden. ¿Qué pasa? Que entendemos que el cuerpo lo vemos como una idea muy simplista. Es decir, vemos como que es 0 calorías. Ah, vale, pues entonces esto, genial. Es como, no sé si me entiendo, Sí. si me entiendes. Es como, ah, vale, esto tiene 20 calorías, perfecto, pues no he llegado a las 2.500 que tengo de normocalórica. Es como, no, tío, tu cuerpo no funciona como una calculadora. Tu cuerpo funciona a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel homeostático. De si hoy metes 3.000 calorías y metes 300 calorías más por encima, pues seguramente que si tienes un metabolismo saludable, tu cuerpo hará por quemar esas 300 calorías, ¿no? Pero bueno, que nos vamos de tema, Jessica. Sí, que era básicamente lo que yo quería decir con esto de las bebidas, aparte de la suplementación, que también tiene un montón de edulcorantes y tal, era sobre todo esto, el hecho de que yo también he sido de esas personas que he ido al gimnasio y que yo creía que lo estaba haciendo bien y que eran productos saludables y tal, pero es como, ostras, o sea, me he dado cuenta de que estaba entrenando para que mi cuerpo fuera más sano, pero al mismo tiempo me estaba metiendo productos que eran químicos, con un montón de conservantes, un montón de edulcorantes, un montón de saborizantes, que realmente no son buenos para nuestro cuerpo y que lo que hacemos al final es dañarlo. Entonces, este es el mensaje del primero que yo os quería traer, que yo he sido también una persona que lo ha consumido, pero que no es lo mejor para nuestro cuerpo, que es mejor que te tomes un café solo, o incluso que si quieres meterte azúcar, que no es lo más saludable, pero que es mejor que te tomes un café solo con un poquito de azúcar que no esas bebidas azucaradas, pero que si puede ser solo y sin azúcar, muchísimo mejor. Pues si puede ser con miel y con stevia, ¿crees que mejor, Jessica? Depende, porque por ejemplo, la miel lleva fructosa, pero sí que es mejor la miel que, por ejemplo, el jarabe de ágave que no sé cómo se llama ahora, es mucho mejor. Y también es verdad que la stevia depende, porque claro, la stevia que nos están vendiendo, por ejemplo, yo he visto la stevia del Mercadona y pone un 1% stevia, y todo lo demás es edulcorante. Entonces, la stevia 100% es muy difícil de encontrar, existe sí, pero es muy difícil de encontrar. Y entonces eso, si queréis stevia, genial, porque es natural, viene de una planta, pero fijaros que los ingredientes ponga 100% stevia, porque nos están vendiendo edulcorantes disfrazados de stevia cuando realmente no lo es. Entonces, nada de bebidas cero, nada de bebidas azucaradas, y olvídate de ese Monster Cero, por favor, por mucha buena publicidad que pueda tener por la gente que hoy en día está en redes sociales. No tomes ese tipo de bebidas porque no te hacen bien. Vale, Jessica, para mí el primer punto son los cereales. Yo justamente esto lo comento en mi primer libro y creo que una de las grandes estafas alimentarias es la pirámide alimentaria. No sé si tú fuiste de pequeño al médico Sí. y la tenían ahí plasmada. Te juro que la tengo grabada, es de entrar y me la memoricé porque para mí era muy importante y me encantaba ya por entonces tanto la salud. Yo entraba ahí al médico y veía y visualizaba la pirámide alimentaria que decían los médicos que era lo más bueno, y recuerdo perfectamente que la base de la pirámide alimentaria, Jessica, ¿tú recuerdas cómo es? Sí, yo recuerdo que salía el arroz, el trigo, las pastas, el pan. O sea, todo cereales. Sí, harina. Exacto. Es decir, la base de la pirámide alimentaria, y para mí la pirámide alimentaria, cómo está diseñada, literalmente es una de las mayores estafas y engaños y mitos que puedan existir sobre la alimentación. Entonces, que esto podríamos entrar en otro tema, ¿no? Pero para no irnos demasiado. Todos los alimentos que tengan a base de cereal o harinas refinadas, como por ejemplo pueda ser las pastas, los panes, que estos alimentos que se consumen muchísimo en el día a día, son alimentos que no te hacen bien. Más que nada, ¿por qué? Uno, porque son inflamatorios. Tú los tomas y directamente vas a ver cómo responde tu cuerpo a la media hora o a la hora. Es decir, te vas a notar hinchado, te vas a notar retenido, vas a tener gases,
te vas a notar, incluso dependiendo del tipo de inflamación, porque hay gente que tiene menos tolerancia al gluten, que puedas tener diarrea, que luego vayas al baño y que no, veas que realmente cómo haces caca realmente no sea normal. Sí, o sea, nos reímos, pero el cómo hacemos caca, Sí, esto si sí. quieres lo hacemos otro vídeo, Jessica, indica pues cómo está tu flora intestinal, cómo está tu sistema digestivo y es una señal previa a lo que has comido antes es interesante o no para tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos, Jessica? Que tienen un proceso, han sufrido un proceso químico. El problema no son los alimentos, el problema es el proceso por el que han pasado esos alimentos. Eso es lo dañino para nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué te invito? A que las pastas y los panes los elimines. ¿Hay que ser talibán y no tomar nunca la pasta y el pan? Pues no, pues yo alguna vez, por ejemplo, hace un mes estuvimos en Madrid, había muy poquitas opciones porque en Madrid pues no tenemos la suerte de tener una buena carne, un buen pescado o buenas opciones como por ejemplo de marisco aquí como tenemos en Galicia, pues dije, bueno, pues estábamos en un curso y vimos allí un restaurante de pasta y me comí un plato de pasta porque llevaba meses sin comerme un plato de pasta. Aquí en este podcast yo te invitamos a que no seas talibán, a que tampoco se trata de blanco-negro. A mí me gusta mucho, Jessica, utilizar la ley del Pareto, que es decir, un 20-80. Intenta que el 80% de tu alimentación o de las cosas que hagas en tu semana te favorezcan y te ayuden más a esa idea de salud. Y un 20%, pues bueno, pues aquí también estamos de paso, ¿no? Como quien dice, pues, premiate por también tener esa sensación para estar como premiándote, ¿no? Si en alimentos que te gusta, que te gusta tu plato de pasta o que te encanta el pan de tu panadería en concreto, la que tienes debajo de tu casa, oye, pues cómete una vez de vez en cuando ese pan que tanto te gusta. Pero elimina e intenta eliminar estos alimentos porque no te hacen bien y nosotros te invitamos a que los pruebes y a que los testees en tu cuerpo para que veas cómo reaccionan. ¿Te parece bien, Jessica? Me parece perfecto. Venga, vale, perfecto. Jessica, tu segundo punto, coméntanos, a ver. Vale, pues mira, mi segundo punto serían los aceites, pero hablo de aceites que vienen, por ejemplo, en aerosol, es decir, aceites que lo que hacen es que dicen, oye, mira, pues coge aceites que lo que hagan es que vengan en spray, porque así en la sartén no echas tanta cantidad y tal, y lo que no se están dando cuenta es que ese aerosol que le ponen a los aceites para que puedan ser en spray son tóxicos para nosotros, es decir, tienen residuos tóxicos y lo que estamos haciendo al echarlos en spray, que aunque comamos supuestamente menos cantidad, porque al ser en spray comemos menos cantidad, lo que estamos haciendo es ingerir más tóxicos a nuestro cuerpo. Es decir, si ya no es tan saludable que el aceite llegue a un cierto grado de calor, ¿vale? Porque, bueno, esto también sería otro tema, pero si ya no es saludable eso, o sea, imagínate si encima lo ponemos en aerosol. Nos estamos pensando que estamos consumiendo menos calorías y que estamos siendo más sanos por servirlo así, pero es contraproducente. Es decir, es mejor que seas más exacto echando una gotita o que lo cuentes con cuentagotas o con una espátula o que incluso que quites con una servilleta a que lo eches con este tipo de envases. Vale, perfecto, me encanta, Jessica. Siguiente punto, mi segundo punto, Jessica, es el salmón. Se ríe Jessica. Es que me encanta el salmón. A Jessica le encanta, es fan del salmón. Jessica, estuve hace poco en Ámsterdam con Sergio y vimos lo que es el auténtico salmón salvaje. Vimos lo que es un salmón naranja. El salmón noruego o el salmón del norte, el salmón del norte de Europa, tiene un aspecto totalmente diferente al de aquí, Jessica. De hecho, tengo que publicar alguna foto. Si me acuerdo, voy a estar publicando una foto en YouTube para que la gente lo pueda ver. Y digo el salmón, ¿por qué, Jessica? Porque el salmón que comemos en España y en la mayoría de los países es salmón de piscifactoría. ¿Qué quiero decir con esto? Digo el salmón porque es un alimento que se consume muchísimo dentro del sector del fitness. Es un pescado, probablemente sea de los pescados más consumidos en Barcelona, en Madrid, que no son pueblos que no son tan costeros, porque aquí, por ejemplo, en Galicia y en los pueblos costeros del sur no suelen comer el pescado de allí, el que suelen tener en este caso en su mar. Sí. Y digo salmón de piscifactoría porque mucha gente, yo esto hace años no lo sabía, Jessica, yo no sabía que los peces se criaban en piscinas y que los criaban en piscinas y que los trataban, como los trataban químicamente.
Digamos que va a ser preferible que tú elijas un pescado que es salvaje, que se ha criado en el mar, a que tú elijas el salmón o un pescado de piscifactoría. En primer lugar, porque el salmón que se ha criado salvaje se ha alimentado de muchísima mejor manera, no ha consumido alimento transgénico, como puede ser el cereal transgénico, los medicamentos que incluso le dan a estos peces. Eso te aseguras de que esa parte química, el pescado que se ha criado en el mar, pues no lo ha tenido, ¿no? Además de que no favoreces tampoco a que se sigan criando estos pescados, aunque bueno, ahí entramos en otro tema de si son necesarios o no necesarios, porque no hay pescado suficiente en el mar y no somos muchos en el mundo. Bueno, esto es otro tema aparte que podríamos entrar, pero a lo que yo te invito es a que no consumas pescado de piscifactoría, porque también afecta a tus niveles de omega 3 y omega 6. ¿Qué quiero decir con esto, Jessica? Está demostrado que los ratios de omega 3 y omega 6 es un indicador de salud. Se puede ver perfectamente cómo está la salud de una persona analizando el ratio de omega 3 y omega 6. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el ratio ideal, el perfecto, el diseñado sobre papel, sería el 1:1. Pero, bueno, pues, siendo un poco permisivo, podríamos irnos hasta 1:3, 1:5. ¿Qué pasa? Que hoy en países como Estados Unidos, por ejemplo, o aquí en España, vi hace poco estábamos en 1:25. Y en países como Estados Unidos estaban en 1:30 o más. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ese ratio de omega 6 lo está favoreciendo, por ejemplo, cosas, entre otras cosas, porque es multifactorial, comen este tipo de alimentos. Entonces, intenta consumir pescado salvaje que va a hacer que apoyes este ratio de salud que no tiene tanta cantidad de estos ácidos grasos omega 6 que pueden estar perjudicando, en este caso, ese ratio que, como insisto y reitero, es un indicador de salud. Así que, pescado salvaje, pescado que venga del mar, por estas razones que te acabo de contar, Jessica. ¿Me dejas añadir una cosa? Sí. a lo que has dicho? Es que justamente cuando expliqué en mi vídeo de YouTube que dejé de ser vegetariana y empecé a incluir pescado, uno de los motivos que daba era este tema del omega 3. Y ahora que has dicho también lo de Estados Unidos, porque a lo mejor como que a la gente no le cuadra mucho a lo mejor por lo del tema del pescado, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, poner el ejemplo también de la comida tan procesada, que por el aceite que utilizan, ¿sabes? Exacto. O sea, porque era una pasada como en toda la comida que está ultra, mega, hiper procesada, utilizan un montón de aceites que son muy... ¿Cómo lo dirías tú? Muy... ¿Grasosos te refieres? No, que tienen mucho omega 6, muy ricos en omega 6. Y entonces ahí lo desvarían un montón. A mí eso me sirvió muchísimo porque era como, vale, supuestamente estoy comiendo comida saludable, que en ese momento era como comida para vegetarianos o no, comida para veganos, y está tan procesado que es que lleva un montón de omega 6 y a veces nos creemos que estamos comiendo algo sano, pero es que si ves cómo está hecho y de qué está hecho, dices, vale, o sea, mejor no me como esto. Y hasta era simplemente para añadirlo porque a mí como que me descubrió un mundo. Total. Entonces, para mí, el punto 2 serían los... ¿Sí? Sí. Es verdad, el 3. Serían los productos integrales. Que a mí siempre me pasaba también cuando iba al gimnasio que decía, pues me como esto integral, tal, galletas integrales, no sé qué. ¿Y cuál es el problema? Que estos productos que son integrales son tan insípidos, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es llenarlo de azúcar. Y, como hemos dicho antes, si no lo llenan de azúcar, para que tenga menos calorías, porque claro, hoy en día la gente no mira los ingredientes, lo que mira es, tienen pocas calorías, pues lo consumo. ¿Qué hacen? Es llenarlo de edulcorantes. Entonces, es más que nada para que también tengáis en cuenta esto, que aunque veáis que son productos integrales y supuestamente son sanos, seguramente tengáis que mirar cuánta cantidad de azúcar lleva, y si no lleva azúcar, que veis que no tiene muchas calorías o que los azúcares no son muy altos, los índices de azúcar no son muy altos, mirad los ingredientes. Todo lo que acabe en osa son derivados del azúcar, y eso, por lo tanto, también es perjudicial para vosotros, porque muchas veces vemos los ingredientes y decimos, vale, esto no lleva azúcar, vale, no pondrá azúcar específicamente, pone sucralosa, fructosa, glucosa, y todo eso viene del azúcar. Que es azúcar también. Entonces, claro, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, que nos la ocultan por ahí, pero están y son perjudiciales también, que no se engañen. Jessica, danos 2-3 tips rápidos para saber leer una etiqueta nutricional. Vale, pues mirad, la etiqueta de los ingredientes
siempre está ordenada por o sea, el primer producto es la que más cantidad lleva de todo del producto. Es decir, imagina unas galletas. Pues si lo primero que te pones azúcar, es que la galleta lo que más tiene es azúcar, la máxima cantidad. El segundo producto que te salga, el segundo ingrediente, pues es lo segundo de lo que está más hecho, y lo tercero, pues lo tercero y así sucesivamente. O sea, que van en orden. Exactamente, de más a menos. Después, ¿qué más? Pues lo que os he dicho, lo de que todos los productos que son azúcares escondidos acaban en osa. Todo lo que veas en osa, entonces, sospecha. Exactamente. Y después, todo lo que veáis, nombres raros que te pone estabilizante de goma, no sé qué, no sé cuánto, de X punto, no sé, esas cosas raras. O sea, un alimento tiene que tener los menos ingredientes posibles. O sea, un buen alimento, como mucho, tendría que tener 3 ingredientes. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo que lo que sería la leche de avena. Una buena leche de avena, para que lo veáis, o sea, una leche de avena tiene que tener goma, eva, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, es azúcar, avena y como mucho sal. Ya está, no tiene que tener nada más la leche de avena, que le empiezan a meter cosas y dices, ya no sé ni qué estoy tomando. Perfecto, Jessica, me encanta la definición que has dado. Seguimos, Jessica, con el punto 3 en este caso para mí y el punto 6 en total. Nos quedarían 4 después de este. Recordemos ya un breve inciso. Recuerda que el primer punto que has comentado es... Las bebidas azucaradas y con edulcorantes. Elimínalas todas. El primer punto que he comentado por mi parte han sido la pirámide alimentaria, la famosa pirámide alimentaria, la base, ¿eh? Recuérdalo, la estafa, el chico aquel de hace unos cuantos años, aquel que entraba a la consulta y veía que eso era la base. Las cereales, harinas refinadas, el pan, la pasta. Sí, en tercer lugar... Los aceites repartidos con aerosol que llevan tóxicos. Muy bien. Y en mi caso he comentado el salmón. Y el punto que acabas de comentar, Jessica... Los productos integrales. Y el siguiente punto, el que yo voy a tratar, son las frutas, las verduras y las hortalizas. A ver, ¿qué le pasa a las verduras y a las hortalizas, por favor? Imagínate entrar a un podcast que se llame Salud Poco Convencional, ahora empezará a entender la gente, y que le diga yo, no tienes que tomar fruta, verdura y hortalizas. Ahora es cuando la gente le está dando dislike, le está explotando la cabeza. Ojo, déjame terminar, que no he terminado. Intenta, y entiéndeme bien con esto, y quiero que pongas todos tus sentidos, la fruta, la verdura y la hortaliza que no sea de temporada, intenta sustituirla por la que sí es de temporada. Eso es a lo que voy. Intenta que, por ejemplo, no tomarte un tomate en diciembre. Es decir, toma... Sí. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, me hace gracia porque como que me explota la cabeza. Claro, ¿por qué? E intenta, además de esto, además de no consumir este tipo de frutas, verduras y hortalizas que no sean de temporada, intenta consumirlas donde tú te puedas asegurar de la mejor manera o de la máxima manera posible que no vengan de una agricultura intensiva. ¿Por qué te comento estos 2 puntos? Porque cuando estamos consumiendo, en este caso, este tipo de alimentos de ganadería intensiva o fuera de temporada, si es fuera de temporada es porque vienen de agricultura intensiva. ¿Y esto qué pasa? Que esto al final lo que está consiguiendo es que nosotros, literalmente, Jessica, estamos comiendo para saciarnos, simplemente. Al final, este tipo de alimentos necesitan un proceso hasta poder terminar toda la producción de vitaminas, de minerales y todo lo que este alimento constituye, que al final nos va a dar el beneficio. Es decir, comer ese alimento para no simplemente saciarnos, que también podamos aprovecharnos pues, de todas las vitaminas, los minerales que nos pueda dar, pues en este caso, para tener mucho mejores niveles de salud y no tener que recurrir, por ejemplo, a suplementos que, en este caso, pues bueno, ya entramos en otro tema y entramos en otro vídeo de si debes de tomar suplementos o no tomar suplementos, o la sospecha de cómo pueden ser esos suplementos y de la procedencia y la calidad. Entonces, ¿a qué te invito? A que compres más de mercado y no tanto de supermercado, y a que intentes hablar con la persona a la que le compras este tipo de alimentos, intentar asegurarte de dónde los está comprando, de quién, pues bueno, pues si ves que si lo estaba comprando de Mercamadrid y te está diciendo que lo está comprando del centro más grande de donde traen este tipo de alimentos, pues que lo intentes cambiar y busques a alguien pues que sepas que pueda traerlos, o incluso que los esté cultivando él, o que los traiga de un huerto, de una zona, que sepas que los están cultivando y no teniendo este tipo de procesos de agricultura.
Cuarto punto, Jessica, comenta. Yo puedo decir una cosa respecto a lo que has dicho un momentito. Hombre, claro, un consejo que me dio mi abuela era mi abuela siempre me decía, para saber que una fruta o unas verduras son buenas y son de huerto, tú date cuenta que son las más feas. Porque tú, por ejemplo, tú vas a un supermercado y tú ves todas las manzanas brillando, todos los tomates brillando, las patatas limpias que no tienen tierra ni nada. Y en cambio vas a un payés y te da los tomates ahí que tienen una grietita, las patatas ahí todo llenas de barro, el pimiento que si tiene una rama más larga, una rama más corta, o lo mismo, que tiene a lo mejor lo que sea. Pues mi abuela siempre me decía, tú coge las más feas, porque esas seguro que vienen del hombre del payés y no vienen de un supermercado ya me entiendes, ¿no? Pues mi abuela me dijo eso. Pues es muy buen consejo, Jessica. Es muy buen consejo. De hecho, yo bajo aquí a comprar en el mercado y literalmente son feísimas, pero están buenísimas. Y justamente iba a comentar algo según lo que estabas diciendo, pero se me acaba de ir. Si recuerdo, lo comento después. Vale. Bueno, Jessica, coméntanos. Cuarto punto. Pues mira, el cuarto punto para mí serían los lácteos. A mí los lácteos... Pues la verdad que a mí el queso me pierde, me encanta, pero de lo que quiero hablar, en este caso hablo de la leche, que la seguimos consumiendo, somos el único mamífero que sigue consumiendo leche, y quiero hablar de dos leches en concreto que son las que se llevan mucho hoy en día y sobre todo en el mundo fitness, que es la leche desnatada, que al final lo que estamos haciendo es modificar la leche, y le estamos quitando esas grasas que son tan buenas para nosotros y que tanto nos ayudan. Es decir, estamos modificando un alimento que es, bueno, que aunque no lo necesitamos, pero que es bueno, ¿vale? Vamos a hablar quitando de que no lo necesitamos, pero le estamos quitando una grasa a la leche que es buena, es decir, que para nosotros es genial. Genial en el sentido de que nos aporta, ¿vale? Que ya que estamos consumiendo leche que no necesitamos, pero esa grasa nos aporta. Y después la leche sin lactosa, que todo el mundo es intolerante a la lactosa y nos están vendiendo leche sin lactosa, pero que realmente no es leche sin lactosa, sino que lo que están haciendo es añadirle lactasa y supuestamente dicen que es más sana, ¿no? Porque, aunque ya te digo, aunque no sea sin lactosa, vale, le meten lactasa y tal, pero esto lo que nos produce es realmente engordar más. Y la gente me va a decir, a ver, ¿cómo que engordar más? O sea, esto no lo entiendo. Pues lo que pasa es que cuando están produciendo este cambio en la leche y lo que están haciendo es añadirle lactasa, eso a nuestro cuerpo lo que hace es producir más insulina. Es decir, nuestro cuerpo produce más insulina porque lo que está haciendo es un daño metabólico. A nosotros es como, hostia, el cuerpo no lo entiende. Es como, me están añadiendo lactosa, pero luego me están poniendo lactasa y entonces han roto la lactosa y entonces eso al cuerpo lo vuelve loco y eso produce más insulina en nuestro cuerpo. Es decir, que por un lado no estás consumiendo lactosa que no te sienta mal, pero estás haciendo que tu cuerpo produzca mucho más insulina y no estás volviendo loco. Entonces, no te sale a cuenta ni consumir ni leche desnatada, ni tampoco te sale a cuenta de consumir leche sin lactosa. Sí, es un tema bastante amplio y sí que el tema del lácteo, si quieres lo podemos tratar en otro capítulo, porque literalmente solo puede dar para un capítulo. Pero sí, o sea, al final, personas que tengan problemas metabólicos, entiéndase como, por ejemplo, hablando y bajando la tierra para que la gente nos entienda, metabolismo ralentizado, realmente el tener el pasar por estos procesos que tú has dicho, el de tomar este tipo de leches, que se eleven los niveles de insulina, genera en personas que ya tengan problemas metabólicos, los agrava, ¿no? Y por eso muchas veces nos encontramos con personas que literalmente a lo mejor comen 800 calorías al día, que eso es lo que come un pajarito, sí, y no consiguen adelgazar. Y dices tú, ostras, ¿por qué? Porque realmente este tipo de procesos y este tipo de alimentos están agravando el metabolismo. Claro. Y luego es eso, luego te dicen, no, si yo consumo leche sin lactosa, si yo pongo en la comida con aceites con aerosol, tal, no entiendo qué me está pasando. Es que lo de la leche daría para mucho, ahora lo he explicado un poco así, pero bueno, que si podemos hacer uno entero de solo hablando de la leche. Literalmente que podríamos hacer más de un podcast sobre el tema de los lácteos, y además es un tema muy interesante y que lo vamos a tratar desde luego. El punto número 4, Jessica, lo he llamado que no te toquen los huevos. ¿Vale? O huevos estrellados. ¿Tú cómo prefieres, cómo crees que queda mejor? ¿Que no te Los huevos estrellados, lo queda un poco más fino. Vale. Están más buenos además, ¿eh? Pero, claro, que no te toquen los huevos. Yo no sé qué estarás pensando, Jessica, o qué estará pensando la gente, pero me refiero a los huevos camperos o a los huevos ecológicos. Que no te toquen los huevos. Ah, vale, claro, pues di que no te toquen los huevos ecológicos. Queda muchísimo mejor. Joder, Jessica, por favor. Que no te toquen los huevos. ¿Por qué? Porque tus huevos, los huevos que debes de estar tomando son los ecológicos y los camperos, Jessica.
¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué os quiero decir con esto? Mira, voy a contar una historia. La semana pasada estuve con mis padres allí en Madrid y nada, yo hablaba con mis padres y cuando bajo desde aquí pues le llevo un montón de huevos camperos. Otra vez quiero recordar que les bajé 40 huevos camperos. Y me decían, ostras, Alae, ¿cuánto te han costado estos huevos? Le digo, pues mira, mamá, papá, me cuestan 4 euros 4 euros la docena, que me lo trae una chica, que me enseña los vídeos, de dónde me los trae y tal, y además la conozco personalmente a esta mujer, y me dice, ostras, pues ayer te puedes creer que pasamos por un supermercado que nos encontramos a 4 euros y poco 30 huevos. 30 huevos. 30 huevos. Claro, o sea, a mí cuando me dice esto, o sea, yo había perdido la percepción de consumir. Yo llevo sin consumir ese tipo de huevos muchísimos años. Cuando vivía en Madrid, yo consumía los huevos ecológicos, los que tienen el número 0, aunque realmente yo con esto tengo bastante sospecha de si son ecológicos o no, porque los he consumido durante muchos años y ahora estoy consumiendo los de aquí, las gallinas que yo puedo comprobar y ver que se han criado al aire libre, y la textura, el sabor, el color. Los huevos sin número. Los huevos sin número, exacto. Podríamos entrar ahí en otro debate, pero lo que te quiero decir con esto es que los huevos es un alimento que deberías de tener entre ceja y ceja, sobre todo si tu objetivo es la salud, si tu objetivo es ganar masa muscular, si tu objetivo incluso es la pérdida de grasa, debes de tener muchísimo cuidado con este alimento e incidir en la calidad del huevo que estás tomando, porque la calidad del huevo que estás tomando es la proteína y las grasas que estás tomando. Y este alimento, las grasas de este alimento interfieren directamente en tus niveles y en tu colesterol, tus niveles de colesterol. Y el colesterol tiene una interferencia directa, es un proceso de los cuales tiene que ver con los niveles de testosterona, en este caso, en los hombres e incluso en las mujeres. Entonces, si quieres cuidar tus niveles de testosterona, que es un dato de longevidad, es un ratio de longevidad, es un ratio de salud, muchas veces no hay que acudir a los suplementos. Muchas veces ese dinero es mejor tomarlo y en vez de invertirlo en esos suplementos, cogerlo y, ostras, tomar mejores decisiones. A lo mejor te tienes que gastar 50 céntimos más en vez de comprar la botella de aceite de oliva de plástico, comprarla de cristal, que a lo mejor, ¿cuántas botellas son al mes? Una. Eso son 12 botellas al año. 50 céntimos más son 6 euros más al año. Ostras, por 6 euros más al año te estás ahorrando el daño que te produce ese plástico. Ostras, pues lo mismo con los huevos. ¿Cuántos huevos estás consumiendo a la semana? ¿Estás consumiendo una docena? ¿Cuánto te cuesta un poquito más una docena? €1 y algo. Esos son 4 euros al mes. Esos son 48 euros en un año. Ostras, si luego nos gastamos en un batido de proteínas 60 euros en un mes. Sí, además de verdad. Literalmente, o sea, coge y toma, cambia la calidad de tu alimentación, invierte ese dinero en tomar mejores decisiones a nivel alimentario. ¿Por qué? Pues por muchísimas razones, por la calidad del producto, por lo que estás favoreciendo también al medio ambiente. Y imagínate, lo hemos comentado aquí, mira que este es el tercer podcast, pero la energía, Jessica, la comida es energía. Yo sé que hablar esto suena muy etéreo, pero realmente nosotros somos energía y la comida es energía. Es una información que yo estoy llevando al cuerpo. Si esa energía ha sido que la gallina o el animal que yo estoy consumiendo, que es el siguiente punto que voy a tratar, ha sufrido maltrato, no ha visto la luz solar, ha sido criada y enjaulada, ha comido cereal transgénico. Es decir, si ese alimento, ¿qué energía tiene esa gallina? ¿Qué es lo que va a poner? Va a poner un huevo a la altura de la energía que le han proveído a esa... ¿Proveído está bien dicho? Que le han proveído, creo que sí, ¿no? Proveído a esa gallina. O sea, ostras, al final estás consumiendo ese tipo de energía. Si esa gallina es baja energía, es inviable, no cabe, y creo que nadie va a aceptar y va a entender ni va a creer que un alimento que viene de baja energía, mi cuerpo lo va a transformar en alta energía, ¿no? El cuerpo no hace eso, ¿no? El cuerpo lo que hace es desintoxicarse, es un desintoxicador nato. Entonces, que no te toquen los huevos. Bien, los huevos siempre intentar que sean los huevos 0, el primer número, acordaros lo que comentábamos en el anterior podcast, que el primer número sea 0, y mejor de lo mejor es que te puedas ir a alguien que tenga
huevos, que sepas que venda huevos que las críe él. Ostras, tío, es que vivo en Madrid. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo irte al norte de Madrid, a la sierra, que muchas veces yo lo hacía. Vete a la Sierra de Madrid, que ahí hay un montón de gente que tiene gallinas, y te tiras una semana con un objetivo, unos días buscando al señor o a la señora que tiene gallinas, lo buscas y vas preguntando allí, oye, ¿dónde es? ¿Es este señor? Perfecto, y le haces contacto. Oye, señor, me vas a reservar, cada semana me vas a reservar 24 huevos. Y se lo pagas por adelantado. Veo a la gente en Madrid asomándose de todo por los balcones ahí, por las terrazas de la gente, ¿no? Que estoy mirando, que me han dicho en un podcast, que mira a ver quién tiene huevos y gallinas ahí. Literalmente, Jessica. O sea, al final esto se trata de buscar soluciones y de querer una mejor salud y de tener mejores niveles de energía y de no solamente de vivir más, sino de vivir más, pero mejor. Bueno, Jessica, coméntanos. Tú creo que es el quinto y último punto por tu parte. Sí. Bueno, Jessica, a ver, déjate la vida en este último punto. Vale, a mí algo que yo consumía mucho cuando comía carne y cuando además empecé en el gimnasio eran los embutidos, las típicas lonchas de pavo, de pollo, que son 80% pavo y el resto no sabemos lo que es. Después también el típico, ¿cómo se llama? Bueno, no es chope, es el lomo de pavo también. Entonces, ¿qué nos pasa con los embutidos? Porque claro, muchos embutidos que son de pavo, de pollo, que supuestamente son buenos, que supuestamente son saludables, y lo que no sabemos es que muchas veces cuando es un 80%, un 90%, el resto son conservantes, colorantes. Además, Jessica, perdona que te interrumpa, es muy difícil encontrar un embutido de 90% o de 80%. Es súper difícil. Lo hay, pero es súper difícil. Es la excepción de la excepción. Sí. O sea, lo O sea, normal además, es 30, 40, 60... Bueno, 70, 80 hay. 90 yo solo he visto como en Mercadona, que hay como si fuesen así como unas lonchitas, que es de como pollo, como unas tiras de pollo. O sea, no llega a ser como embutido fino, sino que son como unos taquitos de pollo. Que eso era lo que yo consumía, que además llevaba hierbas y tal, no sé si todavía existe. Pero eso, ahora mismo yo creo que está en un 60-70 más o menos. Que luego ya lo hablaba con una alumna mía que me lo preguntaba, que tenía un debate también en casa, y le explicaba justamente esto mismo, que el embutido ya no solo es por lo que lleva, que además me falta un ingrediente que os voy a decir ahora, sino de lo que está hecho. Porque nos pensamos que es ese 70%, que es muy raro que haya un 70%, es embutido, y nos pensamos que es la pechuguita de pollo y tal, y lo que no sabemos es que es el resto de la carne que sobra, que nadie compra, los picos, las patas, hablando del pollo y del pavo. Tendones, cartílagos, creo que también. Toda la mezcla esa que sobra, como lo que le ponen al durum, pues lo mismo. Lo que pasa que a esto lo que le echan es glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor. Y esto lo que hace es que potencia el sabor de la proteína. Entonces, cuando potencias el sabor de la proteína, lo que hace es que sabe mucho mejor. Y además parece más sano, porque tú cuando te lo comes, como potencia el sabor de la proteína, te sabe más a pollo, te sabe más a pavo, te sabe más a cerdo o a lo que sea el embutido, o a pato o lo que sea. La proteína la potencia un montón, entonces está haciendo dos cosas. Una es adictivo, o sea, produce mucha adicción, porque es en la lengua produce una explosión, o sea, es como una droga, como que te sabe 1000 veces todo más fuerte, más... O sea, es como una explosión. Imagínate una explosión en la lengua, pues es eso. Entonces produce adicción y encima potencia muchísimo el sabor y tú te crees que es mucho más bueno de lo que realmente es. Entonces, claro, te apetece más comértelo y encima te sabe estupendamente bien. Y eso es el embutido. Entonces, claro, realmente esto también está demostrado que el glutamato monosódico es un neurotóxico. O sea, es tóxico para nuestras neuronas. Porque es que al final es como una droga. Y si solo encima atendemos a los valores de si tiene cuánta cantidad de proteína tiene y las calorías. O sea, encima quitando todo eso, o sea, quitando que sea un 70% todo lo que lleva, todo el resto que no sabemos ni qué es. ¿Y de dónde viene ese 70%? Porque si me dices que ese 70% es pechuga de pollo, pues mira, es que yo que sé, un día te lo puedes pasar. Pero es que ese 70% son restos de carne que te sobra ahí, lo que hacen es potenciar el sabor para que parezca más real, pues no sé.
Y por último, antes de que empieces tú tu quinto y último punto, el décimo, quería decir también que tienen también harina de trigo, que es lo que estabas hablando tú antes, que al final el trigo pues es transgénico, que también nos inflama y también tiene pues eso, para añadirle un plus más a los embutidos. Tiene gluten, es inflamatorio, es decir, son alimentos que no te favorecen nada a tu salud. El décimo punto, Jessica, las carnes de ganadería intensiva o las carnes que andan plastificadas. Es decir, le voy a dar un 2 por 1 a la gente, es 10 más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Las carnes de ganadería intensiva, evita los pollos, las vacas, los cerdos que han pasado por un proceso de ganadería intensiva, por no repetirme, por todo lo que hemos comentado antes respecto a la gallina, la proteína no es de calidad, las grasas que consumes de estos alimentos no es de calidad. También comentamos y reiteramos y repetimos lo que hemos mencionado de la calidad de estos alimentos cuando es ganadería intensiva, pues el cómo viven, el cómo se alimentan, de lo que se alimentan. Yo te invito a, siempre que trato estos puntos, a mí me gusta decir, ostras, echa un vistazo y pon en YouTube o pones en TikTok, ahora en el buscador, porque TikTok es más permisivo en ese tipo de cosas, pones vaca, ganadería intensiva, o cerdo, ganadería intensiva, o pollo, ganadería intensiva, y ves los vídeos. Y luego pones vaca al pasto, o sea, criada en pasto, o vaca al aire libre, o pollo al aire libre, y haces la comprobación tú mismo por lo que te estoy comentando y por lo que te estamos comentando, y vas a ver en tus propias carnes, pues, ostras, que a lo mejor simplemente esa imagen te hace replantearte el querer tomar esa proteína, por dónde están criados, lo inflamadas que están. Ostras, mira ese tipo de vídeos, lo inflamados, y fíjate, por ejemplo, en las mamas de la vaca, lo inflamada, el cómo las tratan, los medicamentos, las infecciones que tienen. La carne está infectada y podrida, y esto la esconden en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, evita esto, evítalo por todo lo que te he comentado. En primer lugar, por ti, por la salud, por la manera de premiarte que tú tienes de amarte a ti mismo, y que tú te vas a dar lo mejor, porque dándote lo mejor, tú ya te estás diciendo que te mereces lo mejor. Instintivamente es una manera de quererte y de demostrarte y de apreciarte. Un grado de amor. Se sabe cuando las personas, por no entrar aquí en términos psicológicos, que cuando tú te amas más, tú eres capaz de amar más a los demás. Le haces un favor a tus padres, a tu familia, a tu pareja, etcétera, etcétera. Segundo lugar, por cómo va a responder tu cuerpo a este tipo de carne, por la energía que recibes. A mayor energía recibes, mejor energía o sea, eres capaz de, no me sale la palabra, de entregar o de proyectar, es la palabra que quería mencionar. Y luego pues le haces un beneficio al mundo, es una manera de sumar. Lo mismo que decíamos, joder, es que vale un poquito más. Bueno, vale un poquito más, que cuesta un poquito más lo otro, o es que lo otro está más barato, ¿no? O sea, hay que ver la percepción. Ostras, a lo mejor es que lo otro tengo que sospechar de que porque está más barato. Sí. Realmente, o sea, hay que tener cuidado también con las preguntas que nos hacemos. Y luego también lo de las carnes plastificadas, yo te invito a que compres de carnicería, a que te vayas a una buena carnicería, lo mismo, que te busques a la persona que sabes de dónde trae la carne, que te la comenta, que tú lo puedes ver y comprobar de alguna manera, como hemos mencionado, ¿no? Y que evites esas carnes que andan plastificadas. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, esos productos que andan plastificados generalmente pues tienen parabenos, BPH, tienen disruptores endocrinos, que estos son dañinos para nuestra salud, ¿no? Hormonalmente, para nuestro sistema endocrino, que no me sale la palabra, ley. Además, pues también de cómo se alimentan este tipo de animales, que es con cereal transgénico, no están criadas al aire libre, no comen. Al final va a ser mucho mejor que esos animales pues coman gusanos, pues coman al aire libre césped, bellotas, etcétera, etcétera. Así que nada, Jessica, para terminar, hacemos un breve resumen. Si yo puedo decir una cosa, sí, es que claro, antes cuando has dicho lo de los huevos, te lo quería decir, pero hablando tanto al final se me ha ido. Y ahora que has dicho lo de la carne me he acordado que al final siempre decimos que esto es un poquito más caro, igual que decía Lai, que a lo mejor es que lo otro es demasiado barato y tenemos que sospechar. Pero yo creo que aunque lo repitamos 800.000 veces, solo nos vamos a dar cuenta
aprendiendo, no a malas, sino aprendiendo a base de la experiencia. Porque cuando el día de mañana nos pongamos malos y nos pase algo que sea poco saludable, es decir, que nos afecta a la salud, diremos, jope, ahora me tengo que gastar no sé cuánto dinero en medicamento o estar no sé cuánto tiempo enfermo, cuando a lo mejor lo podríamos haber evitado gastándonos más dinero en comida que es realmente saludable. Es decir, lo que quiero decir es que yo sé que cuesta que la gente lo entienda, porque dice, claro, es que tú te lo puedes permitir, es muy fácil decirlo, no sé qué, pero es que no nos estamos dando cuenta de que el dinero que no nos gastemos hoy en salud, nos la gastaremos el día de mañana en medicamentos. Totalmente, Jessica. ¿Cómo resuena ese mensaje? Pues, Jessica, decimos los 5 puntos. ¿Me comentas tú los 5 puntos rápido? Sí. ¿Los tuyos? El primero, bebidas cero. El segundo, aceites aerosol. El tercero, productos integrales. El cuarto, los lácteos. Y el 5, los embutidos. Por mi parte, los cereales, el salmón. Los cereales, recuerda, la pirámide alimentaria. El salmón, habíamos comentado. El tercero, las frutas, las verduras y las hortalizas que no sean de temporada. Intenta sustituirlas por frutas, verduras y hortalizas que sean de temporada. En cuarto lugar, que no te toquen los huevos. Recuerda, los huevos, búscate al señor, a la señora en el campo, en la montaña, en el norte, que te dé los huevos que hemos comentado. Y los 5, el 5 o el 10º punto más 1, las carnes de ganadería intensiva, sustitúyelas por carnes criadas al aire libre, y las carnes plastificadas por tu carnicero de confianza, que sepas de dónde te trae esa carne. Así que nada, Jessica, 1 hora y 5 minutos de podcast. ¿Te ha gustado este tercer podcast, Jessica? Me ha encantado y quería darle las gracias a todos los que dijeron yes para el siguiente, porque gracias a vosotros estoy aquí. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Espero que os estemos ayudando mucho, que esto os ayude a tener una vida más saludable y que ya no solo a vosotros, sino que realmente cuando lo probéis en vosotros y veáis que funciona, que lo podáis compartir con vuestra familia, con vuestros amigos, con todas aquellas personas que queráis y que las intentéis hacer conscientes de que realmente la salud solo depende de nosotros. Qué buen mensaje, Jessica. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos estéis escuchando desde cualquier plataforma. Estamos tan convencidos de que este mensaje, estamos a 2023, pero Jessica, esto se seguirá escuchando dentro de muchísimos años, en 2030, en 2040, y es lo bueno, que esto es literatura y esto es manera de divulgar que realmente perdurará en los años, ¿no? Así que nada, y para toda la gente que también nos esté viendo desde YouTube, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chao, chao, muchas gracias.